Tras el desarrollo de la tabla periódica y del concepto de configuración electrónica, Gilbert Newton Lewis propone las llamadas estructuras de Lewis para entender la formación de compuestos. Justamente ese es el objeto de este vídeo. Vamos a hablar de las estructuras de Lewis y la geometría molecular en el caso de la molécula de agua. Un vídeo muy completo, muy interesante, que terminaremos con un resumen final que te va a encantar. Así que te invito a ver este vídeo. Bienvenidos al canal de Educación Profe Arantxa. Si el vídeo te gusta, me puedes dejar un like, un comentario y lo puedes compartir en las redes. Y te puedes suscribir de manera gratuita al canal para que no te pierdas ninguno de nuestros vídeos. Y ahora empezamos. Como introducción al tema, vamos a definir lo que es el enlace químico, que es el conjunto de fuerzas electrostáticas y magnéticas que mantienen unidos a átomos y moléculas para conseguir estabilidad. Es decir, por ejemplo, en este caso de la molécula de agua, tendríamos átomos en estado libre que tienen mucha energía y al unirse y formar el enlace para formar esta molécula, pues se consigue que el nivel de energía se rebaje. De esta forma la estructura es mucho más estable. Esto se hace para conseguir lo que se llama capa completa y cumplir lo que es la regla del octeto en el caso del oxígeno, que la última capa ocupada por electrones tendría 8 electrones, y el hidrógeno, que por tener un número atómico bajo, que solo tiene de número atómico 1, pues cumpliría esa capa completa con 2 electrones, es decir, cumplen la regla del octeto. Bueno, pues además podemos diferenciar varios tipos de enlace químico: iónico, covalente y metálico. El enlace iónico ocurre entre un metal y un no metal. El enlace metálico ocurre entre un solo elemento metálico. Nosotros vamos a trabajar el enlace covalente, que ocurre entre dos elementos no metálicos. El oxígeno está colocado a la derecha en la tabla periódica en la zona de los no metales, y el hidrógeno, que ocupa la primera casilla de la tabla, también es un no metal. Luego, como vamos a tener no metal más no metal, vamos a hablar de un enlace covalente. ¿Cuáles son las características principales de este tipo de enlace? Pues que va a ocurrir, como hemos dicho, entre no metal y no metal. Además, los elementos tienen electronegatividades parecidas y se van a compartir electrones, que eso lo vamos a ver ahora durante la explicación, cómo se forma el enlace. Bueno, ahora ya vamos a completar este cuadro con los datos de estos elementos y vamos a hacer su configuración electrónica. Nos vamos a tomar nota que vamos a tener, por un lado, dos átomos de hidrógeno, que el número atómico del hidrógeno, que lo tenemos aquí anotado, es 1, y un átomo de oxígeno, que su número atómico es 8. Vamos a completar ahora ya el cuadro. Entonces, con la ayuda del diagrama de Moller, vamos a hacer la configuración electrónica. Este diagrama de Moller nos indica el orden de llenado con electrones de un átomo. Y vamos a seguir las flechitas. Aquí aparecen 7 niveles de energía que puede haber en el átomo, y además unos subniveles que tienen una capacidad máxima de llenado. Van a ser los subniveles de 4 tipos, S, P, D y F, y van a tener una capacidad máxima de llenado: los S de 2, los P de 6, los D de 10 y los F de 14. Bueno, con estos datos vamos a completar ya la configuración electrónica. Lo primero que necesitamos es saber el número atómico. El hidrógeno hemos dicho que tenía de número atómico 1. Eso nos indica que tiene un protón. Nosotros lo que necesitamos para hacer la configuración son los electrones. Los protones coinciden en número con los electrones si el átomo es neutro. Luego, un protón, un electrón. Entonces, su configuración sería un S1, un electrón solo. Empezamos con la primera flechita y esta sería la configuración del hidrógeno. Nivel 1, subnivel S, un electrón. Por tener esta configuración y pertenecer al bloque S, los electrones de esa última capa indican el número de grupo. Luego va a pertenecer al grupo 1A, también llamado grupo 1, con la última actualización de la IUPAC. Además, vamos a saber los electrones de valencia, que también son 1. Y dibujaremos las estructuras de Lewis para que lo tengáis más claro luego a la hora de hacer los enlaces que se hacen representando al elemento, el símbolo del elemento en el centro, que representa los electrones internos y el núcleo, y el puntito que representa los electrones de la última capa. El hidrógeno, como solo tenía 1, pues esa sería la estructura de Lewis. Ahora vamos con la del oxígeno. Nos vamos a la primera flechita y comenzamos. Un S2, nivel 1, subnivel S, 2 electrones. Los S tenían 2. Vamos a la siguiente flechita. 2S2.
Y ahora vamos a la siguiente, 2p. En total, en el oxígeno tenemos que poner 8 electrones. Llevamos 2 y 2, 4. Hasta 8 nos faltan 4, luego ponemos P4. La capacidad de los P's es como máximo 6, pero como con 4 ya lo tenemos, pues la configuración del oxígeno sería esta. Pues igualmente, como el oxígeno también pertenece a los elementos representativos y al bloque P, sumando los electrones de la última capa ya sabemos el número de grupo. 2 y 4, 6. Pues entonces sería el grupo 6A, que también se llama grupo 16, que son los anfígenos. Sumando esos electrones, hemos dicho, son los de valencia. Luego ya sabemos 2 y 4, 6 electrones de valencia. Y vamos a representar también las estructuras de Lewis, símbolo del elemento y los 6 puntitos de los electrones de valencia alrededor. Ahora vamos a hacer la estructura de Lewis de la molécula de agua y la geometría molecular con la ayuda de estos 5 sencillos pasos y del cuadro que acabamos de completar. Los electrones de valencia es lo primero que tenemos que calcular, entonces ponemos electrones de valencia. Vamos a sumar como los tenemos aquí. Hidrógenos, ¿cuántos átomos tenemos? Pues vamos a tener 2 átomos de hidrógeno por ¿cuántos electrones de valencia tiene el hidrógeno? 1. Ahora ponemos más oxígeno, ¿cuántos oxígenos hay? 1. Por ¿cuántos electrones de valencia tiene el oxígeno? 6. Luego sería 2 por 1 es 2. Y 1 por 6 es 6, 6 y 2, 8. Pues estos serían los electrones de valencia. Ahora vamos a poner los electrones para el octeto. Los elementos para cumplir la regla del octeto tienen que tener 8 electrones en la última capa. El oxígeno tiene que tener 8, el hidrógeno hemos dicho 2. Entonces, el hidrógeno hay 2 hidrógenos. Por ¿cuántos electrones de valencia tendría cada uno? 2. Más ¿cuántos oxígenos hay? 1. ¿Cuántos electrones de valencia tiene que tener? 8. Pues hacemos esta operación y ya tenemos 2 por 2, 4 y 8 son 12 electrones de valencia. Para el octeto, perdón. Ahora, electrones enlazantes. Los electrones enlazantes son los que se colocan en el centro entre los dos elementos, los que participan en el enlace, y eso se hacen restando los electrones del octeto menos los electrones de valencia. Los electrones del octeto, 12. Los electrones de valencia, 8. De 8, o sea, 12 menos 8 son 4. Si dividimos entre 2, pues ya vamos a saber el número de enlaces. El número de enlaces, 4 entre 2 van a ser 2 enlaces. Ahora vamos a hacer el esqueleto o estructura de la molécula. Como el hidrógeno nunca es átomo central, pues entonces el átomo central sería el oxígeno y iría a cada lado uno de los hidrógenos. Con estos datos, pues ya vamos a pasar a hacer la estructura de Lewis. Vamos a dibujar el oxígeno. Hemos dicho que tenemos que dibujar 4 electrones enlazantes. Eso quiere decir que son entre los átomos que hemos dibujado hay que poner 4 electrones, que serían 1 y 2, y 3 y 4. Estos son los electrones enlazantes. Ahora tenemos que calcular por último los electrones solitarios. Los electrones solitarios se hacen restando los electrones de valencia menos los electrones enlazantes. Entonces los electrones de valencia, que son 8, menos los que hemos puesto en el enlace, que son 4. Luego, ¿cuántos electrones hay solitarios? 4. Los vamos a recuadrar en verde. Como los hidrógenos ya tienen sus 2 electrones, que hemos dicho que con eso ya tienen capa completa, no les podemos poner más. Luego los 4 que nos faltan se los vamos a poner al oxígeno. Y estos serían los pares solitarios. De esta forma, si hacemos la estructura molecular, colocaríamos oxígeno, hidrógeno, hidrógeno. Cada par de electrones lo representamos con una línea. Estos serían los 2 pares enlazantes y aquí los electrones solitarios. Esta molécula, aquí veis que forma un ángulo, por lo cual tendría geometría angular, con un ángulo de 104,5 grados. Bueno, aquí se habrían establecido enlaces químicos, 2 enlaces sencillos covalentes. Y ahora lo último que nos falta es comprobar que se han cumplido la regla del octeto. Tenemos aquí los hidrógenos que tienen sus 2 electrones, este hidrógeno y este. Y el oxígeno tiene 4 y 4, 8, con lo cual también ha cumplido la regla del octeto.
Entonces ya tenemos la estructura de Lewis y la geometría molecular de este elemento y ya habéis visto cómo se establecen los enlaces covalentes donde se comparten electrones. Bueno, te dejo con un breve resumen sobre esta explicación y las estructuras de Lewis y la geometría molecular del agua. En este vídeo hemos explicado las estructuras de Lewis y la geometría molecular del agua. Además hemos trabajado diferentes conceptos. El primero, enlace químico, como conjunto de fuerzas electrostáticas y magnéticas que mantienen unidos a átomos y moléculas para conseguir estabilidad. Segundo, regla del octeto. Los elementos tienen tendencia a conseguir el octeto electrónico, completar la última capa con 8 electrones para tener la configuración de gas noble. Tercero, estructuras de Lewis. Son la representación gráfica de un átomo con sus electrones de valencia, electrones de su última capa. En ellas aparece el símbolo químico que representa el núcleo y los electrones internos y los electrones de valencia con puntos alrededor. En la tabla periódica hay dos grandes bloques, el bloque S a la izquierda, el bloque P a la derecha. Ambos pertenecen a los elementos representativos y el número de grupo coincide con los electrones de valencia. Así, el litio que está en el grupo 1 tiene un electrón de valencia, el berilio en el grupo 2, 2 electrones de valencia, el aluminio en el grupo 3, 3 electrones de valencia, el carbono en el grupo 4, 4 electrones de valencia y así sucesivamente. 5. Teoría de Lewis. Los electrones de valencia son claves en la formación de enlaces. Los electrones se transfieren o se comparten para cumplir la regla del octeto y conseguir una configuración estable. En el enlace covalente del agua se comparten electrones y hay dos enlaces covalentes simples. Así serían las estructuras de Lewis en el agua. Y la geometría de la molécula sería geometría angular. Tras el desarrollo de la tabla periódica y del concepto de configuración electrónica de los elementos, sería Gilbert Newton Lewis quien alrededor de 1916 propuso la idea de formación de compuestos mediante la combinación de unos átomos con otros para conseguir configuraciones estables. En esta serie de vídeos desarrollaremos las estructuras de Lewis en diferentes compuestos. Hasta aquí llegó el vídeo. Si te gustó, me puedes dejar un like, un comentario y compartirlo en las redes. También te puedes suscribir de manera gratuita al canal para que no te pierdas ninguno de nuestros vídeos. Nos vemos en el próximo. ¡Chao! Visita la web profearancha.es. Déjame un like si el vídeo te ha servido. Te animo a suscribirte al canal y a dar a la campanita para recibir notificaciones de nuevos vídeos. Juntos seguiremos creciendo. Sígueme en YouTube, Facebook, Twitter e Instagram. En el canal de Educación Profe Arancha puedes aprender fácil y ver nuevos vídeos tutoriales todas las semanas. Retos básicos matemáticas los lunes, matemáticas los miércoles, física y química los domingos y test y quiz una vez al mes. Aprende, estudia, practica y aprueba. Con trabajo y constancia todo es posible. Nos vemos en el próximo vídeo.